La semana pasada comenzamos el estudio de este capítulo y vimos cómo Jesús respondió la pregunta que Juan el Bautista le envió a preguntar a través de dos discípulos. Juan el Bautista estaba en la cárcel y vimos cómo él tuvo dudas si eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro. Y Jesús le contestó mostrándole cómo a través de todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿no?, que Él es el Cristo. Para después hablarnos acerca de Juan y por último hablarnos acerca de la generación en la que estaba viviendo, la condición de esta generación. No habían recibido a Juan, aun cuando Juan vino y les habló duramente, ellos respondieron al mensaje de Juan: demonio tiene. Y no respondieron a Jesús cuando Jesús vino con amor, con misericordia y gracia, acercándose al pecador. Ellos, en lugar de recibirlo, dijeron: este es un borracho, un comilón, amigo de pecadores, y lo rechazaron. Así es que el rechazo lo alcanzamos a ver en este capítulo 11. Y ahora vamos a concluir este capítulo. Mira cómo continúa con este mismo tema y también veremos cómo va a estar ligado con lo que vimos la semana pasada. Dice en Mateo capítulo 11, verso 20 así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú transformes nuestras vidas por medio de lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Esperamos eso de este tiempo frente a tu palabra, que tú transformes nuestras vidas, Señor, y también te pedimos que lo hagas por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, y transforma nuestras vidas. Señor, haznos ver aquello que no alcanzamos a ver en nuestras vidas, Señor, y haznos ver, Señor, a ti como el Dios eterno, soberano y poderoso en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Al final del capítulo de la enseñanza pasada vimos una pequeña frase que dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y es que las personas que estaban rechazando a Jesús, a las cuales él hace referencia con esta generación, estaban mostrando su sabiduría a través de sus hechos. En la NTV esta frase se traduce así: pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de su resultado. Habían rechazado a Jesús. Por lo tanto, Jesús comienza a reconvenirles a tres ciudades en específico: a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Y lo que está diciendo con reconvenir este texto es está reprochándoles o está reprendiéndoles. De hecho, su pronunciamiento nos recuerda a los profetas del pasado hablando a las ciudades y cómo les decía lo que iba a suceder, cómo profetizaba aquello que Dios traía para esas ciudades.
De hecho, hay profecías en el Antiguo Testamento contra Tiro y Sidón, ciudades que se mencionan aquí, y también observamos la historia de Sodoma en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Jesús está reprochándole a estas ciudades? Jesús está reprochando esto. Jesús hizo muchos milagros en estas ciudades y ellos no se arrepintieron. La luz llegó a estas ciudades, pero ellos rechazaron esa luz. Ahora, se les está juzgando de acuerdo a su responsabilidad, porque a mucha luz se le presenta mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque se les están presentando evidencias de quién es Jesús. Jesús lo dijo. ¿Cuáles son estas cosas que hizo, estos milagros que hizo? Es lo que le dijo a Juan. Ve a decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Ellos habían tenido evidencias del poder de Jesús, pero ellos habían rechazado a Jesús. Por eso Jesús les dice, ay de ti, ay de ti. ¿Qué es este ay? Este ay habla de juicio, pero también muestra la pena y el dolor que Jesús siente por estas ciudades. Como mencionamos, son estas tres ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas tres ciudades están alrededor del mar de Galilea. Una de ellas, Capernaum, la hemos conocido como el lugar donde Jesús habitaba durante su ministerio en todo Galilea. El lugar de donde era Pedro, Juan, Jacobo, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, hermano de Pedro, eran de esta ciudad. Y él está diciendo, si los milagros que se hicieron en estas ciudades se hubieran hecho en Tiro y en Sidón y en Sodoma, ciudades gentiles que no eran parte del pacto de Dios, no eran ciudades de Israel, dice, si se hubieran hecho esos milagros, no se hubieran arrepentido. Y quizás no hubiera venido este juicio que trajo Dios a estas ciudades. Así es que sí, es una pena y un dolor para Jesús ver que ha presentado evidencias de su poder y de sus enseñanzas, pero ellos han rechazado estas enseñanzas. Ellos no se han, dice Jesús, arrepentido. De hecho, este es el mensaje que Juan el Bautista y Jesús han estado presentando. En Mateo capítulo 3, en el versículo 2, vimos a Juan el Bautista comenzando a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también en Mateo capítulo 4, verso 17, vemos a Jesús replicando este mismo mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de los cielos se ha acercado? Sí. Se ha acercado mostrando su poder y transformando todo a su alrededor. Arrepentimiento significa un cambio de mente con un cambio de rumbo. Eso significa dejar tu propio camino y regresar al Señor, regresar a Dios. No lo hicieron a pesar de los milagros que Jesús hizo en estas ciudades. Ahora, hay evidencia de que en Capernaum realizó muchos milagros y ahorita vamos a mencionar algunos de ellos que vimos en el capítulo 8 y 9. En Corazín y en Betsaida no se nos menciona en ninguna otra cosa en los evangelios. De hecho, Corazín es mencionado solamente en este texto y en el texto relacionado a la misma historia que está en Lucas capítulo 10. Solamente ahí aparece. Y dices, pero entonces, ¿sí hizo milagros ahí o no? Bueno, al final del Evangelio de Juan, Juan dice que las cosas que él escribió, las escribió para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero también él mismo dice en Juan capítulo 21 que muchas cosas más hizo Jesús. Y si se escribieran, no habría lugar en todas las bibliotecas del mundo para tener todos los hechos de Jesús que Jesús hizo. Así que seguramente Jesús hizo muchas cosas en Corazín y en Betsaida que no están registradas en los evangelios, pero que sí sucedieron. Las que sí tenemos evidencia, bueno, en Capernaum Jesús sanó al siervo del centurión, ¿recuerdas? Sanó a la suegra de Pedro, ahí vivía Pedro. Sanó ahí mismo al paralítico que abrieron el techo y lo bajaron delante de Jesús. Sucedió ahí mismo en Capernaum. Ahí mismo en Capernaum Jesús levantó de la muerte a la hija de Jairo y en el camino sanó a la mujer que tocó su manto.
2 ciegos fueron sanados y un mudo fue librado de este espíritu que le mantenía sin poder hablar en esta misma ciudad. Así es que evidencias del poder de Jesús. Bueno, mientras Jesús estaba en esta ciudad, dice que le trajeron a todos los enfermos y a todos los endemoniados y Jesús los sanó en esta ciudad. Ahora entendemos esto, ¿no? Porque hubo mucha luz llegando a esta ciudad, pero ellos estaban siendo indiferentes a esto. El registro es abundante, pero ellos muestran indiferencia. Ahora, en estas ciudades seguramente había pecado, en estos pueblos había pecado. Bueno, de hecho ahí mismo vivía Mateo. Ahí fue donde Jesús llamó a Mateo, era un publicano. ¿Qué mencionamos acerca de los publicanos o de Mateo? Que eran pecadores, que eran traidores, que eran corruptos, que eran ladrones. Seguramente en estas ciudades había pecado, corrupción, robo, adulterio, fornicación. Pero son juzgados no por eso, sino por la indiferencia que mostraron cuando Jesús llegando a ellos rechazaron a Jesús. Ahora, el día de hoy, Corazín, Betsaida y Capernaum son ruinas. Hace algunos años, por ahí del 2013, si no me equivoco, visitamos Israel y visitamos Corazín, un lugar negro. ¿Por qué digo negro? Porque estaba cubierto de un basalto negro y era una ciudad en ruinas, como las ciudades que tenemos aquí en México que están en ruinas. Así, estas ciudades son ruinas. Corazín completamente destruido. Capernaum es un centro turístico, pero nadie vive ahí. Solo vas y visitas las ruinas que hay en ese lugar, pero no es lo que había en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había comunidades y había mucho movimiento. Como mencioné, en la casa de Pedro le trajeron enfermos endemoniados y Jesús los libró y los sanó. Así es que este ay de ti vino a cumplirse, este juicio vino a cumplirse sobre estas ciudades. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla acerca de Tiro y de Sidón y de Sodoma, pero la que más recordamos quizás es Sodoma. En Génesis capítulo 19 presenta este momento en que Dios trae un juicio sobre esta ciudad de Sodoma y también de Gomorra. Ahora, en Génesis 18:20 nos dice que el pecado de estas ciudades se había agravado en extremo. Cuando leemos el capítulo 19 nos damos cuenta de cuál era ese pecado y quizás lo que primero viene a nuestra mente es esta inmoralidad sexual que había ahí en Sodoma. Pero checa lo que dice en Ezequiel capítulo 16. Y creo que aquí vamos a dar ahora sí que un golpe con el martillo en el clavo. ¿Qué es lo que había llevado a Sodoma a recibir el castigo y el juicio de Dios? Mira lo que dice en Ezequiel 16, verso 48 al 50. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí esta fue, dice, la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. A mí me resultó muy interesante esto. El pecado de Sodoma, la maldad de Sodoma era soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué es lo que veo en estas cosas? Que esta ciudad vivía para sí misma. Vivía en una soberbia en la que él no necesitaba nada, no necesitaba de nadie. Había abundancia, se saciaban de pan y había abundancia de ociosidad. Vivían para sí mismas de tal forma que no veían al afligido y al menesteroso, que vivían entre ellos. Solo tenían tiempo para ellos mismos, para nadie más. Ahora, aquí tengo que hacer una advertencia. Cuidado, porque eso es lo que vemos el día de hoy. El día de hoy vemos precisamente esto. Una sociedad que vive para sí misma.
Una sociedad, quizás no estamos al nivel de Sodoma como lo vemos en Génesis 19, que lo dudo porque creo que estamos llegando a esos niveles, pero si vemos una sociedad así y podemos deslizarnos en cualquier momento a la manera en que terminó Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Ahora, saciedad de pan aquí lo vemos, pero en realidad no había ninguna satisfacción. ¿Estás de acuerdo? Cuando vemos en Génesis 19 el relato, vemos a una gran cantidad de hombres, adultos, mayores y jóvenes, queriendo sacar de la casa de Lot a estos seres que habían llegado, a estos hombres que habían llegado para ultrajarlos, ¿no? Y tal era su insatisfacción que fueron cegados sus ojos y buscaban así, sin poder ver, la puerta para poder sacarlos de ahí. Entonces dice saciedad de pan, pero no estaban saciados. Había una completa insatisfacción, abundancia de ociosidad, soberbia. Sí, la sociedad que vivimos así, con abundante ociosidad, es más, tiramos comida, ¿no? Saciedad de pan y ni siquiera nos satisfacemos. Estamos terminando de comer en la mañana y estamos planeando qué vamos a comer en la tarde. No acabamos de terminar de comer en la tarde, estamos pensando qué vamos a comer en la noche. Y una ignorancia frente a aquellos que están afligidos y menesterosos. Ahora, cuando vemos este relato de Sodoma y ahora regresamos hacia Capernaum, Corazín y Betsaida, ¿por qué están siendo juzgadas? Porque habían endurecido su corazón. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? Lo que endurece el corazón es el orgullo. El orgullo endurece el corazón. Cuando nos sentimos mejor que Dios, cuando nos creemos Dios, cuando hacemos a un lado completamente a Dios de nuestros planes, de nuestra vida, nos llenamos de orgullo y de soberbia. Incluso algunos quizás están viendo esta transmisión, este video, y están pensando, uy, este cuate está hablando de Dios. O sea, Dios no existe. Aquí estamos por nosotros mismos y tenemos que ver por nosotros. ¿Sabes? Eso se llama orgullo, soberbia. Orgullo y soberbia. Ahora, esta ciudad de Capernaum estaba siendo juzgada por esto mismo, porque su orgullo los estaba endureciendo y estaban siendo indiferentes ante el testimonio de poder del Señor entre ellos. Ahora, quizás estás en tu casa el día de hoy, bueno, más bien, estás en tu casa, no estamos solamente unas cuantas personas para transmitir aquí en Semilla, y quizás están sentados junto a ti algunos familiares que a lo mejor no habían venido a Semilla, pero ahora están escuchando esta transmisión, y quiero hacerte saber, ¿ha llegado el testimonio de poder, del poder de Dios a tu familia? ¿Has visto a tu papá transformado, a tus hijos transformados, a tu esposa transformada por el poder de Dios, que no logras discernir qué es lo que ha sucedido, pero es evidente que ha sido Dios el que le ha transformado? ¿Qué haces frente a eso? Yo te invito a que pienses, a que reflexiones, a que medites. Si tu orgullo no ha endurecido tu corazón y estás rechazando y estás siendo indiferente como estas ciudades al poder de Dios en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Barclay dice esto acerca de esta porción. Estas ciudades, checa esto, estas ciudades no atacaron a Jesús, no le invitaron a salir de sus entornos, no buscaron crucificarle, ellos simplemente lo ignoran, lo desprecian. Barclay termina diciendo, la indiferencia puede matar tanto como la persecución. ¿Sabes? Hay personas que abiertamente están en contra de Jesús, hay otros que simplemente lo ignoran. Y el día de hoy vivimos en una sociedad donde hay mucha luz, hay cantidad de oportunidades para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, hay infinidad de traducciones, hay mucha luz, seremos responsables de esa luz que recibimos. Ahora no lo veamos solamente como una sociedad, veámoslo individualmente. Has estado viendo el poder de Dios y el testimonio de Dios a tu alrededor.
No lo ignores. No lo ignores, no seas indiferente ante eso, responde a eso. ¿Cómo respondo? Quizás me puedes preguntar eso, ¿cómo respondo? Arrepentimiento. Porque es Dios el que está cerca de ti a través de esas personas que han sido transformadas. Es Dios el que está ahí. Dios se ha acercado. Arrepiéntete. Reconoce que has vivido para ti mismo. Reconoce tus pecados y confía en el Señor. Y confía en Cristo. Ahora, checa lo que dice y cómo va de acorde a lo que estamos estudiando en este momento. Mateo 11, versículo 25 al 27. Jesús de repente dice que le habla a su Padre. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y termina diciendo esto. Checa esta frase, es muy fuerte en realidad. Si lo observas bien, es muy fuerte. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es extraña la frase, pero es muy fuerte. Porque utiliza estos absolutos. Todas las cosas me fueron entregadas. Nadie conoce al Padre. Solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús está diciendo en esta porción algo muy fuerte y extremo y duro. Es solamente a través de mí. Pero antes de entrar ahí, bueno, ya entramos ahí, pero antes de eso, vean lo que dice al principio de esta porción. En verso 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús. Me llama la atención que dice respondiendo Jesús. ¿Respondiendo qué? ¿Respondiendo a quién? Bueno, en lo que dice entendemos que la respuesta es al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto me habla de una cosa. Hay una comunicación continua. En este texto vemos una comunicación continua entre el Padre y el Hijo. En Lucas capítulo 10, verso 21, que es la versión de Lucas de esta misma escena, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo lo mismo que aparece en esta porción, mismos versículos. Entonces, no solamente vemos una comunicación continua entre el Hijo y el Padre, sino vemos una comunicación con su Padre en oración, que es una comunión de mucho gozo, de mucho gozo. Jesús se regocija en el Espíritu y dice esto, te alabo, me habla de reconocimiento. ¿Y de qué reconoce Jesús? Señor del cielo y de la tierra, que Dios es un Dios soberano. Pero también reconoce esto, escondiste estas cosas y las revelaste. Dos cosas, ¿verdad? Escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y de los entendidos. Y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? Escondiste estas cosas y son estas cosas las que revelaste. Bueno, es el mismo contexto en el que estamos estudiando. Los milagros que muestran que Jesús es el Mesías. La enseñanza que Jesús ha traído acerca de sus discípulos y de cómo los envía a las ovejas perdidas de Israel. Todas estas cosas han sido escondidas de los sabios y entendidos, pero han sido reveladas. Entonces Jesús está reconociendo a Dios y está mostrando su gratitud al Padre de que estas dos cosas han sucedido, esconder y revelar. Y me encanta esto porque me define a quiénes se las esconde y a quiénes se las revela. O sea, lo que quiero decir también es, no está Jesús diciendo, Dios quiere esconder cosas. No solamente está diciendo eso, sino está diciendo, Dios quiere revelar cosas. El asunto es las personas a las que son escondidas estas cosas y son reveladas. Howard Hendrickson dice esto, espiritualmente hablando, los niños son aquellos que conociendo sus debilidades y su necesidad de Dios, comprenden que no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos. Mientras que los sabios y entendidos son los que debido a la sabiduría, su sabiduría, intelecto y orgullo, creen que tienen poca necesidad del Señor y por tanto pueden salvarse a sí mismos. Entonces esto me está mostrando algo. Hay sabios y entendidos que dicen no necesito de Dios. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad,
no necesito de Dios, yo solo puedo y yo lo voy a lograr. Los niños son estos que humildemente reconocen, necesito de Cristo, necesito del Señor. El sabio se cree autosuficiente y endurece su corazón. Entonces esto me hace pensar una cosa. Si hoy conoces al Señor, te pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Eres salvo? ¿Tienes vida eterna? Si lo conoces, es porque ha sido revelado por el Hijo a tu vida. Me recuerda a Pedro cuando le dice Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te ha revelado estas cosas. Y creo que así sucede. Yo veo hacia atrás mi vida y veo el momento en el que Jesús llegó a mi vida y me doy cuenta que hubo un momento en que Dios reveló su amor por mí, reveló su gracia y su misericordia, ¿no? Hay un momento en Efesios donde dice que la bondad de Dios se manifestó a todos nosotros a través de Jesucristo, y eso es lo que sucede. Aquí está Jesús, el Verbo, el que tiene poder para sanar, y está entre las personas y está trayendo el reino de Dios a sus vidas y está revelando a aquellos que, como ya nos dijo en el pasado, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, aquel que reconoce su necesidad. La soberbia endurece nuestro corazón. Y por nuestro orgullo están escondidas estas cosas que Jesús ha hecho. Pero aquel que reconoce su necesidad y humildemente se da cuenta, entonces puede ser revelado esta gracia y este amor para sus vidas. ¿Qué fue lo que te atrajo al Señor? ¿Qué fue lo que te atrajo al Señor? Piensa en esta pregunta. Para mí, ver y escuchar del poder de Dios transformando a la persona que estaba predicando en ese momento. Yo recuerdo ese momento. Recuerdo cuando escuché a una persona hablar del poder de Dios y cómo su vida había sido transformada, y eso me atrajo así. Fue como eso, fue como una aspiradora, me aspiró hacia el amor de Dios y entendí que si Dios amaba a esa persona, me amaba también a mí. ¿Qué fue lo que te atrajo al Señor? Ahora sí, cuando ahí Jesús dice, todo fue entregado a mí y nadie conoce, solo a los que el Hijo quiere revelar, es muy, muy fuerte. Porque Jesús está reduciendo todas las cosas. O sea, ¿has escuchado esta frase de todos los caminos llevan a Roma? La verdad, la respuesta es no todos los caminos llevan a Roma. ¿No? Si yo agarro el camino hacia Cuernavaca, me lleva a Cuernavaca, no me lleva a Roma. Ni siquiera eso es cierto. Pero a veces pensamos, bueno, todos los caminos llevan a Dios. Pero no, Jesús está haciendo estrecho el camino y está diciendo, nadie va a tener una relación con Dios como la tengo yo si no es revelado por mí, si no es a través de mí. Es estrecho el camino, pero déjame decirte una cosa, hay un camino y es Jesús. Y aquí está Jesús, hablándonos y mostrándonos su poder y su gracia para con nosotros. Una relación perfecta con Dios solo la tiene el Hijo. Una relación solo a través del Hijo. ¿Parece muy exclusivo? Sí. Jesús así lo dijo y así lo manifestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero el Hijo lo quiere revelar. Y te lo está revelando el día de hoy. Ya lo ha revelado a aquellos que humildemente reconocen su necesidad. Jesús está diciendo, nadie puede conocer al Padre si no es por mí. Y estoy listo para revelarlo. Ya nos habló, ¿verdad? De Sodoma y cómo esta soberbia
esta saciedad de pan, esta abundancia de ociosidad. Este vivir para sí mismo endureció su corazón, así como lo está mostrando con Capernaum, con Corazín y con Betsaida. Se hicieron todos estos milagros, pero tú no te arrepentiste porque estás siendo indiferente a lo que Dios te ha revelado, ¿verdad? Pero ahora checa los versos 28 al 30. Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos 3 versículos, los decía al principio de la reunión, son bien importantes para muchas personas. Han sido abrazados por muchos creyentes a través del tiempo y a través de los años. Porque es hermoso escuchar a Jesús decir: estás trabajado, estás cargado, ven a mí, yo te haré descansar. Porque todos buscamos descanso, anhelamos descanso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Y aquí está Jesús diciendo: venid a mí. Pero ahora, en medio del contexto en el que está, ¿no? Porque a veces este pasaje, y no estoy diciendo otra cosa, no estoy diciendo algo, bueno, déjame te explico. Dentro del contexto, de repente los versículos cambian. Y no es que cambien, se acomodan en el lugar donde tienen que estar. Lo que quiero decir es que estos textos, muchos los hemos usado cuando estamos cargados y trabajados y decimos: ven al Señor, te va a dar descanso. Y creo que eso es cierto. Definitivamente, si vienes a Jesús en cualquier etapa de tu vida, al principio, a la mitad, conociendo a Jesús por años, si tú vienes a Él te dará descanso. No perdamos de vista eso. Pero dentro del contexto en el que está, Jesús acaba de decir, ¿verdad? El orgullo te está llevando a recibir un castigo más fuerte que el de Sodoma. Eso es lo que le está diciendo a estas ciudades. Yo soy el único que puede revelar al Padre y poder tener una correcta relación con Él. Y ahora está diciendo: ven a mí. Y me encanta que está diciendo: venid a mí. Jesús no está diciendo: ve a una religión. Jesús no está diciendo: ven a una doctrina, a una sana doctrina. Jesús no está diciendo: ven a esta lista de mandamientos, cúmplelos y tendrás una relación con Dios. No, es más, me atrevo a decirlo hoy, en este domingo. Jesús no está diciendo: ven a un edificio. Me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque este domingo no estamos presencialmente en el edificio que Dios nos ha provisto para estar juntos y adorar a Dios. Y muchos semillosos, yo sé, les amamos mucho, aún no han podido regresar porque tienen hijos pequeños, porque cuidan a sus padres que son ancianos, lo sabemos. Pero quiero hacerte saber, Jesús no nos ha llamado a un edificio, a un lugar, nos ha llamado a su persona. Jesús dice: venid a mí, a una persona, a aquel que nos acaba de decir es la única manera en que puedes tener una relación correcta con Dios. Y sabes, el venir a Jesús, venir a una persona, no está limitado por tiempo o por espacio. ¿Okay? Quizás si estuviéramos aquí, no hubiera pandemia. ¿Recuerdas esa época donde todos estábamos pegaditos y lleno? Venid a mí. Quizás si estuviera enseñando esta misma enseñanza un domingo como cualquier otro, con el auditorio, con personas, venid a Jesús. Quizás te hubiera dicho: ven a Jesús, y te hubiera quizás invitado a venir al frente como una muestra de que estás viniendo a Jesús. Pero no lo puedo hacer porque no estamos en este lugar. Pero cuando escuchamos: venid a mí, Jesús está diciendo: ven a mí. Ahí donde tú estás lo puedes hacer, sin restricciones, sin necesidad de sana distancia. Puedes venir a Jesús. ¿Qué significa venir a mí? Significa confía en mí. Significa confiar en Jesús. Ahora dice ahí: venid a mí todos. Este texto no podemos ir tan rápido. ¿Verdad? Todos. Me encanta, todos. Todos los que están trabajados y cargados. ¿De qué?
Buena pregunta, ¿verdad? ¿Trabajado y cargado de qué? Pero ahorita mencionamos de qué. Los haré descansar, dice. Vengan a mí y yo les haré descansar. También esto hace eco en el verso 29 cuando dice al final, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Te haré descansar, hallaréis descanso, ¿no? Pero contrasta con Jesús diciendo, yo los haré descansar, y les dice, lleva mi yugo. Y un yugo no es otra cosa sino aquello que se ponía en los animales para trabajar. Entonces dice, te voy a dar descanso, vas a hallar descanso, pero lleva mi yugo, ponte a trabajar. Y dices, a ver, ya no entendí. Y es que de repente la pregunta es, ¿qué significa descanso? ¿Qué viene a tu mente cuando dices descanso o descansar? ¿No? Yo me acordé de cuando era niño y cuando estabas en la escuela y estás trabajando, vamos al descanso, ¿no? Vamos al recreo. Vamos a dejar el salón y pasar un tiempo de recreo, de descanso, de break, ¿no? ¿O qué viene a tu mente con la palabra descanso? ¿Qué viene a tu mente cuando dices, esta tarde quiero descansar? Quizás para algunos es hacer palomitas, ¿no? En el sartén, no en el microondas, sino en el sartén. Agarrar una cobija, agarrar el control remoto de la tele y poner una película. Y eso es descanso. Pero ¿será eso lo que Jesús está diciendo? Quizás muy pocos pensaron en esto. Cuando alguien fallece decimos, descanse en paz. ¿Será eso lo que Jesús está diciendo? ¿Descansar en paz? ¿Morir? ¿Qué significa esto? Descanso. Y creo que tiene que ver con lo que está diciendo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. En el Salmo 38, versículo 4, dice, mis iniquidades se han agravado. Es David mencionando esto. Como carga pesada sobre mí. Mis iniquidades se han volcado sobre mí y han crecido tanto que son como una carga pesada sobre mí. Isaías 1:4 dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos y depravados. Entonces quiero pensar en esto. Estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Arrepentíos, orgullo, ¿no? Aun cuando hicieron milagros, Jesús ahí lo rechazaron, indiferencia. Solamente a través de uno, los sabios y entendidos se han escondido estas cosas. A los niños se les ha revelado, ven a mí. Estás trabajado y cargado, estás lleno de pecado. Estás cargando tu iniquidad porque se ha agravado a través de los años. Yo quiero darte descanso. Ahora checa este versículo, Jeremías 6:16. Quizás en tu Biblia está este texto, así en pequeñas letras, después del versículo 29. Jeremías 6:16. Te lo voy a leer. Dice así Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Qué versículo, ¿no? ¿Estará Jesús pensando en esto cuando dice, y hallaréis descanso para vuestras almas? A mi parecer, claro que sí. Jesús está pensando en esto. Él es el buen camino. Él es el camino. Él es el que nos está invitando. Andad por Él, andad por mí. Solo por mí, en mí encontrarás salvación. Ahora Jeremías 6:16 me dice esto, hallaréis descanso para vuestras almas, pero también dice y termina y concluye diciendo, me dijeron, no andaremos. Como los sabios y entendidos rechazando, porque están escondidas estas cosas para ellos. Como Corazín, Betsaida y Capernaum, que indiferentes a la obra de Cristo, ¿no? Indiferentes a la obra de Cristo. Jesús nos está llamando a un descanso, más allá de solamente agarrar unas palomitas y una cobija y descansar. O, es que con la pandemia ya no salimos de vacaciones. No tuvimos ese descanso en este año. Pero no, Jesús no está hablando de ese descanso. Jesús me está hablando de un descanso eterno. De un descanso eterno, no como descanse en paz y morir, sino en un descanso que el día de hoy podemos recibir.
cargados y trabajados, de pecado, de maldad, de expectativas de otros, de religión, de reglas que cumplir. Otro texto, Mateo 23:4, hablando de los fariseos que estaban imponiendo estas reglas y mandamientos, les dice Jesús: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús quiere traer libertad y una relación perfecta con Dios al revelar al Padre a nuestras vidas. Pero esto continúa porque Jesús dice: ven a mí, dice, y lleva mi yugo. Y más adelante dice: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces es un yugo distinto. ¿Estás de acuerdo? El pecado pone un yugo sobre ti de esclavitud, del cual no puedes salir. La religión te pone un yugo del cual no puedes salir y te esclaviza y te hace mirar a los demás. No hay nadie, pero estoy haciendo. Mirar a los demás y compararte con los demás y decir: yo voy mejor que ellos. ¿No? Y Jesús quiere librarte de ese yugo para que te pongas un yugo distinto, el yugo que es de Él, el yugo que es fácil, su carga es ligera. ¿Y qué busca con ese yugo? Escucha bien esto. ¿Qué busca con ese yugo? Lo dice ahí en el verso 29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué busca con ese yugo? Que estés aprendiendo de Él. Jesús no está diciendo: ven a mí, te salvaré. Lleva mi yugo, te santificaré. Aprende de mí. Este es un proceso continuo y constante que nos ha llevado hasta hoy. Quizás hace algunos años tú viniste a Él, confiaste tu vida a Cristo, ¿ok? Y te pusiste su yugo. ¿Qué tanto has aprendido de Él? ¿Qué tanto lo has conocido? ¿Qué tanto ha dejado ese aprendizaje de quién es Él y ha traído descanso a tu vida? Quizás tú estás conociendo al Señor apenas. El día de ayer me topé en la calle a unos hermanos que me dicen: estamos yendo a Semilla, llevamos 3 meses, creo que me dijo 3 meses. Estaba echándole monedas estaba ahí en la calle. Y quizás estás llegando y comenzando, y bien, hermano, hermana, vamos, continúa creyendo y confiando en el Señor. Si has decidido venir a Él, ven. Ponte su yugo, es ligero, es fácil, es ligera su carga, y ve y continúa creyendo y confiando. Algunos llevamos años y seguimos aprendiendo y fallamos y corregimos y nos levantamos y nos olvidamos de ese descanso y nos afanamos, pero recordamos, porque como llevamos su yugo, de repente volteamos a ver que ahí está a un lado y Él dice: soy manso y humilde de corazón. Y aprendemos de Él y decimos: claro, ¿por qué me olvidé del descanso que Él ya ha provisto para mí? Entonces, si estás comenzando, hermano, hermana, continúa, cree, confía, sigue con Él. Los que llevamos algunos años, podemos decirte esto: hey, vas a fallar, en algún momento vas a tener que corregir, en algún momento Dios te va a mostrar otras cosas, pero sí vale la pena seguir a Jesús. Sí vale la pena venir a Él y ponerte su yugo. Sí vale la pena, si Dios en su gracia, como a un niño, se ha revelado a tu vida, ponte su yugo. Porque Él te va a enseñar y vas a aprender que es manso y humilde de corazón. Y te va a mostrar y vas a aprender a amar, a servir, a perdonar, a pedir perdón. Y sí, podemos hallar descanso. Déjame terminar con esta idea del descanso solamente, de este descanso. ¿Okay? Me hace recordar a cómo David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. A cómo Pablo dice: estamos completos en Él, no nos falta nada. ¿Okay? ¿Te suenan estas frases? Entra en su reposo, dice el escritor de Hebreos. Dice: algunos Dios ya les había provisto el reposo, y está hablando del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, pero no entraron en su reposo porque no le creyeron. ¿Okay?
Y pienso en esto, pienso en que este descanso no es, como decíamos, solamente, vete a dormir un rato, descansa. No, me está hablando de descansar plenamente en Él. De escuchar sus palabras diciendo consumado es, y tú decidir confiar en esas palabras. Es decir, ya no confío en mí, confío solamente en ti. Es regresar al Señor, dejando tu propio camino, tu orgullo, tu soberbia y decir humildemente, Señor, aquí estoy. ¿Y qué quieres que yo haga? Aquí estoy y descanso en ti. Sabes, creo que estas cosas que hemos mencionado, ¿no? Que nos traen, que trae a la memoria la palabra descanso, como eso, como solamente pasar una tarde y descansar, o ir de vacaciones y descansar y tirarte en la playa y nada, no hacer nada, no son otra cosa sino este anhelo de este descanso que solamente encontramos en el Señor, porque estoy seguro que es más. ¿A poco no descansas demasiado y estás cansado de haber descansado demasiado? ¿A poco no te vas de vacaciones y cuando regresas dices necesito unas vacaciones de las vacaciones que acabo de tener? Porque nunca encuentras descanso, pero podemos encontrar ese descanso en el Señor y estar completamente saciados. Me recuerda a la mujer samaritana viniendo con el cántaro. Una vez más, a mediodía, con el sol golpeando para traer agua, un poco de agua. Y Jesús le dice, si tú bebes de ese agua, vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Te voy a saciar por completo, te voy a dar descanso por completo. Tu vida puede cambiar cuando entras al reposo que Dios quiere darte hoy. Diciendo, Señor, ya voy a dejar de luchar. Voy a dejar a un lado la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de sociedad. Voy a dejar eso. Voy a dejar que mi corazón se suavice y tiernamente reciba estas palabras de Jesús. Ven a mí, lleva mi yugo, aprende de mí. Muy interesante el pasaje del día de hoy, ¿cierto? El orgullo y la soberbia dejaron a Corazín, a Betsaida y a Capernaum en una situación en la que no quieres estar. Porque han sido indiferentes del poder de Dios mostrado en esas ciudades. Y aquí está Jesús diciendo, Dios quiere revelar estas cosas a los niños, pero están escondidas de los sabios y entendidos. Y aquí está Jesús diciendo, ven a mí, venid a mí y yo te haré descansar. Estás cargado y trabajado, ven a mí. Deja tu pecado, deja de intentar cumplir con las expectativas de alguien más o de ti mismo y descansa en Él. Porque Él es el buen camino y podemos andar en Él. Este es Jesús, el que vino para traer el reino de Dios a la vida de todos nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida. Dice en Romanos capítulo 14, verso 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de eso, sino es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Y me encanta esto, porque podemos encontrar en el reino de Dios ese descanso que necesitamos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ven a Él. Lleva su yugo, encuentra descanso hoy en Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella y de aprender a través de estos pasajes. Gracias porque algunos de nosotros hemos venido a ti, Señor, y hemos hallado ese descanso. Señor, algunos de nosotros hemos venido a ti y nos ponemos el yugo, pero en momentos lo dejamos, queremos hacer nuestras cosas. Pero aquí estás una vez más invitándonos a venir a ti, Señor. Señor, líbranos del orgullo, de la soberbia, de la indiferencia que mata igual que la persecución. Líbranos de esas cosas y haznos ver. Señor, te pido por aquellos que escuchando este mensaje se han dado cuenta que han sido indiferentes y que el orgullo ha endurecido sus corazones, pero hoy tú, Señor, por tu gracia, te estás revelando
como a niños. Y tienen esa necesidad de venir a ti, Señor. Te ruego, Señor, que puedan venir a ti, Señor, ir a ti, Señor. Y ser libres del yugo de la esclavitud, del pecado, de la religiosidad. Ser libres para ponerse tu yugo distinto, que es fácil y que tiene como objetivo caminar junto a ti para aprender de ti y encontrar descanso para nuestras almas. Gracias por tu palabra este día, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Te pido por la iglesia, Señor, que está en cada lugar donde estamos conectados, Señor. No en un sitio y nada más, Señor, sino en muchos sitios. Te pido que tú les bendigas, Señor, aquellos que están escuchando tu palabra el día de hoy, que les llenes de ti, Señor, y que les uses en este tiempo difícil, Señor, para reflejar tu gracia, tu amor, tu poder, y otros puedan encontrar ese descanso en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.